Hola, muy buenas tardes y buen provecho, que Dios les bendiga y bienvenidos a esta emisión de nuestra Perla del Mediodía. El día de hoy vamos a tocar el tema de la paradoja de Emmanuel. Como ustedes saben, Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Y cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, exclamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué habría dicho eso? Primero, porque morir en la cruz no fue fácil para él, fue algo atroz, fue algo abrumador, algo terrible. A él le costó todo, fue el sacrificio supremo, incluso para Dios, el sacrificio supremo del amor de Dios. Él estaba muriendo en nuestro lugar, él se hizo pecado, dice la palabra, se convirtió en el sujeto de todo juicio, de modo que tenía que ser separado de Dios, porque el pecado y Dios no pueden estar juntos. El pecado y Dios están separados por un abismo absoluto. Además, parte de las consecuencias del pecado en el pecador es la separación de Dios. Lo dice la palabra en Isaías capítulo 59, versículo 2, que nuestras iniquidades han hecho división entre Dios y nosotros, y nuestros pecados han hecho ocultar su rostro para no oír. Entonces, en ese momento, Jesús, abrumado por la cruz, por todo el sacrificio que implicaba morir en la cruz del Calvario, exclama: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y aquel que lo dijo es Dios, de tal modo que es Dios preguntando a Dios por qué Dios le ha abandonado. Dios siendo abandonado por Dios es una paradoja. En la cruz, y esa paradoja es debido a que en la cruz Jesús estaba asumiendo nuestro lugar. Por lo tanto, Él estaba diciendo esas palabras en lugar nuestro. Pero también quien dice esas palabras es Emmanuel, es Dios con nosotros. De modo que aquel que pregunta por qué Dios no está con él, es Dios con nosotros. ¿Qué significa eso? ¿Qué implicaciones tiene para cada uno de nosotros? Cuando llegamos a los momentos más oscuros de nuestra vida, cuando llegamos a los momentos de mayor desesperación, de mayor ansiedad, de mayor frustración, a los momentos más negativos de nuestra vida, y sintamos que Dios nos ha abandonado, que Dios nos ha dejado, que Dios se ha apartado de nosotros, y cuando digamos cuando digamos: Dios mío, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué te has separado de mí? Incluso en ese momento, Él estará con nosotros, porque Dios, Jesús es Emmanuel, y Emmanuel es Dios con nosotros. Él estará diciendo esas palabras junto con nosotros, y las estará diciendo también por nosotros, de tal manera que cuando nos sintamos infinitamente alejados y desesperadamente separados de Dios, debemos recordar que Él está con nosotros. Dios estará ahí, sintiendo nuestros sentimientos, sintiendo nuestra desesperación, nuestro abandono, nuestras lágrimas, nuestra frustración, nuestra ansiedad, nuestra angustia. La palabra de Dios incluso dice que cuando usted y yo lloramos, el Señor recoge nuestras lágrimas, porque Él está ahí con nosotros. Que Dios mismo dijera esas palabras en nuestro lugar significa que incluso si fuéramos abandonados por Dios, Él escogería ser abandonado con nosotros, que Él no nos puede abandonar, y por lo tanto, como hijos de Dios nunca estaremos abandonados. No hay nada en este mundo o más allá de este mundo, no hay nada en este tiempo ni en el tiempo venidero que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, a nosotros los hijos de Dios, a los que hemos creído en su nombre. Recordemos que la palabra dice en Juan capítulo 1, versículo 12, que a los que creen en su nombre les ha dado potestad de ser hijos, de ser hechos hijos de Dios. Aparte, Romanos capítulo 8, versículos del 15 al 16, dice que Dios nos ha dado el espíritu de adopción, el Espíritu Santo, por el cual clamamos: Abba, Padre. Eso significa que usted y yo, por más que nos sintamos separados de Dios,
no vamos a estar separados de Dios, porque el Espíritu Santo está en nosotros. El Espíritu Santo no nos abandonará, no nos dejará. El Espíritu Santo no es alguien que entra y sale de nosotros. El Espíritu Santo vino a morar en nosotros para siempre, de modo que usted y yo, aunque sintamos ese abandono, aunque nos sintamos abrumados por las situaciones, aunque nos sintamos desesperados por las adversidades que nos puedan estar sucediendo, recuerde que no hay nada en este mundo que lo separe a usted de Dios. Aún en medio de esas circunstancias difíciles, el Señor está ahí con nosotros. Por eso la palabra de Dios dice en el Salmo 23, en el versículo 4, aunque andemos en valle de sombra de muerte, Él estará con nosotros, su vara y su callado nos infundirán aliento. O sea, Él no nos va a dejar. Desde el día que Él murió en la cruz del Calvario, para que usted y yo fuéramos salvos, cuando le reconociéramos y fuéramos adoptados hijos de Dios, desde el momento en el que usted y yo somos hijos de Dios, somos hechos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, por la salvación en Cristo Jesús, Él está con nosotros, no nos va a dejar, no nos va a desamparar. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 8, versículos del 35 al 39, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez o peligro, o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando Él murió en la cruz del Calvario y dijo, Dios, ¿por qué me has abandonado? Él clamó de una vez y para siempre en lugar de nosotros esa pregunta. ¿Y para qué esa pregunta? Para que de ahí en adelante, cuando usted y yo creyéramos en Cristo Jesús, nunca más tuviéramos que pasar por ese sufrimiento, esa situación tan abrumadora, sino que a partir de ese momento, del momento en el que usted y yo reconocemos que Cristo murió en la cruz del Calvario, Él no nos dejará ni nos desamparará. Él estará siempre con nosotros. Y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por el otro lado, también la palabra en Hebreos capítulo 13, versículo 5, nos lo reafirma. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Y en Mateo capítulo 28, versículo 20, Jesús promete que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? En cualquier momento, cuando nos sintamos abrumados, cuando nos sintamos abandonados, tristes, recordemos, Dios no nos ha dejado. Él está ahí con nosotros, en medio de nosotros. Podemos venir a Él con nuestro dolor, con nuestro clamor, con nuestra queja, con nuestra desesperación, con nuestro abandono, a clamarle a Él, que Él no nos dejará ni nos desamparará. Él nos abrigará, Él nos acogerá con su amor, con su misericordia, con su gracia, para que nunca, y oiga, nunca, y hay que subrayar ese nunca, Él nos dejará y nos desamparará a aquellos que hemos creído en su nombre. De tal manera que si hemos creído en su nombre, tenemos la seguridad plena de que Él está con nosotros desde hoy hasta el fin del mundo. Y si usted todavía no tiene esa certeza, si todavía no le ha entregado su vida a Cristo, hoy es el día para hacerlo, de tal manera que el Señor venga por su Espíritu Santo a hacer morada en su corazón y nunca más sea abandonado, separado, dividido por su pecado o por sus iniquidades con el Señor. Y eso es muy fácil hacerlo, es solo abrir nuestro corazón y clamarle al Señor desde el fondo de nuestro corazón, yo te necesito, yo reconozco que soy un pecador, reconozco que tú moriste por mis pecados en la cruz del Calvario,
yo te necesito, ven a ser morada a mi corazón. Y la palabra de Dios dice que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, el que a Él venga, Él no le echa fuera. Y para usted y para mí, que ya le hemos entregado nuestra vida a Cristo, ya somos salvos, recordemos, Él no nos deja y no nos desampara. Vivamos en esa fe, parémonos en esa roca, en esa piedra, en ese fundamento firme, en ese fundamento sólido, y echemos fuera todo sentimiento de estar abrumado, de estar desesperado, de estar triste, de sentirnos abandonados, porque Él está con nosotros para siempre. Muy bien, con esto hemos terminado esta perla de la palabra. Que el Señor les bendiga, que tengan una linda tarde, y si Dios lo permite, tarde-noche estaremos compartiendo otra perla de la palabra para nuestra edificación, exhortación y consolación. Así que desde ya le extendemos la invitación para que nos acompañe en otra perla de la palabra. Y muchísimas gracias por conectarse, que Dios les bendiga, y un abrazo para cada uno.